Buenas noches a todos. Me presento, yo soy Claret Calderón, la subdirectora del Comité Científico. Antes de iniciar con la ponencia, quiero decirles algunas cosas. El link se va a enviar al finalizar. Ustedes deben formar parte de la ponencia en todo momento, por lo que deben colocar su nombre completo, ya que si ustedes llenaron el link sin estar en la ponencia no se tomará en cuenta. Solo para aquellos que tienen el nombre completo y se encuentran en la ponencia durante todo el transcurso, el link será validado para que puedan obtener de esta manera su certificado. Si quieren dejar alguna pregunta, lo pueden hacer mediante el chat o al finalizar igual prender sus micrófonos para hacerlo en persona con la licenciada. Ahora quiero presentarles a nuestra ponente del día de hoy, que es la licenciada Shirley Nicole Andrade, la cual nos va a dar los temas de hipótesis de trabajo de investigación, identificación de variables y operación de variables. Por favor, recibamos a la licenciada. Ok, muchísimas gracias. Muy buenas noches, chicos, chicas. Bienvenidos nuevamente para aquellos que ya han estado en el resto de las charlas y en el resto de las ponencias. Pues feliz de darles este tema que realmente es importante para poder. Sí, licenciada, se puede ver. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, para hablar de hipótesis, primero vamos a recordar un poquito lo que viene antes de la hipótesis, ¿no? Antes de la hipótesis, primero tendríamos que haber generado una duda y esa duda o esa inquietud haber generado un objetivo, es decir, hacia dónde yo quiero dirigir mi trabajo de investigación. Ese objetivo, lo vimos en la anterior sesión, tiene ciertas características. Tiene que estar estructurado anatómicamente por un verbo en infinitivo que me va a orientar la acción que yo debo realizar y este verbo me va a indicar además el nivel al cual yo voy a alcanzar ese trabajo de investigación, si es exploratorio, si es descriptivo, si es analítico, ¿no es cierto? Y además teníamos un sujeto de investigación, un área de estudio en el cual íbamos a trabajar. Posteriormente también nos iba a dar otro tipo de información específicamente para medicina. Por ejemplo, nos podía dar el lugar donde se va a realizar la actividad, la temporalidad donde se va a realizar y qué tipo de resultado es el que yo quisiera alcanzar, ¿ya? También hemos tenido otra sesión sobre el planteamiento del problema. Este planteamiento del problema nos relaciona con el objetivo al nosotros plantearnos un objetivo al cual alcanzar. Es decir, si no tengo un problema que solucionar, ¿para qué hago mi proceso de investigación? Este problema puede tener diferentes orígenes. Puede ser que sea un tema desconocido, puede ser que se tenga conocimiento, pero ese conocimiento esté tan desordenado que yo necesito ordenarlo, necesito procesarlo, o tengo partes de un proceso y lo que yo necesito es conjuncionar todas esas partes para ver un holístico de este tema o de este problema. Entonces, entendiendo que yo tengo los antecedentes, he hecho una pequeña revisión bibliográfica, soy consciente de mis conocimientos y de la situación, del entorno del problema, me he planteado yo un objetivo, me he planteado un problema, recién es que puedo ingresar a la hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Si ustedes recuerdan un poquito, tal vez en química o en medicina, hay la hipotensión y la hipertensión, ¿no es cierto? Hipo es un prefijo que me indica que está por debajo, que antecede, ¿no es cierto? Es algo que todavía no alcanzó a un nivel normal, vamos a ponerlo así. Entonces, una hipótesis es un precedente, es un supuesto preliminar, aquí lo vuelve a decir, que no ha alcanzado todavía el objetivo de generar una tesis, ¿ya? ¿Qué es una tesis? Una tesis es
un resultado de un trabajo. Por ejemplo, en los estudios hace cientos de años, en los arbores de la ciencia, cuando estábamos en la época del Renacimiento, para determinar, por ejemplo, la temperatura correcta del agua del rey, en el cual tenía que bañarse, entonces había que encontrar la medida perfecta en la cual ni le queme porque esté muy caliente, ni esté demasiado frío para que se enfríe. Entonces, empezaron a plantear las hipótesis de cuál sería la fórmula perfecta, ¿no? Y cuando encontraron la fórmula perfecta, se creó la tesis. Entonces, entendiendo esto, la tesis es el objetivo final, la respuesta final e indudable, científicamente elaborada, en este caso, porque es un proceso científico, y la hipótesis viene a ser el antecesor. ¿Ok? Entonces, como este antecesor es un supuesto porque todavía yo no lo he probado. Y si yo no lo he probado, tampoco he tenido un proceso de corroboración. Por eso se llama supuesto. Suponiendo que, ¿no? Y ese suponiendo que es un proceso nuevamente mental, es algo que está en nuestra cabeza. Pero para que ese supuesto pase a ser una verdad y una realidad en la cabeza de todos los que están en ese tema, yo tengo que demostrarlo. ¿Y cómo lo voy a demostrar? Pues lo voy a demostrar mediante un proceso científico. Entonces, este supuesto preliminar tiene que tener estas condiciones establecidas y tiene que generarse, y tiene que enunciarse de tal manera de que yo a través de él pueda finalizar mi trabajo, pueda exponerlo, ¿ya? Ahora, aquí hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque las hipótesis varían de acuerdo al tipo de trabajo que yo estoy haciendo. Hemos dicho que existen dos en inicio, ¿no? Que existen dos puntos de vista de la investigación, la inductiva y la deductiva, la cualitativa o la cuantitativa. Cuando nosotros hacemos investigación cualitativa, que queremos ver las calidades de las cosas, no las mediciones, entonces la hipótesis no se llega a comprobar como tal, ¿ya? La hipótesis no es el mejor sendero que yo puedo tomar, porque la hipótesis me va a delimitar un punto fijo. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio sociológico de por qué existe elevados niveles de desnutrición infantil en Santa Cruz, yo puedo plantearme algunas hipótesis, por ejemplo, de que las madres no los alimentan bien, de que no hay la lactancia materna correctamente dada, de que en vez de darles alimentos saludables se les da alimentos no saludables. Esas son mis hipótesis, que en algún momento las puedo corroborar. Pero si yo me planteo este tipo de hipótesis, me estoy olvidando de buscar todas las otras posibles opciones que puedan aparecer. Por ahí me encuentro en el camino una nutricionista que me muestra que habían otras cosas que yo no he observado. Entonces, hay una carencia de hipótesis, podemos ponerlo así, cuando yo hago un estudio cualitativo, porque el objetivo del cualitativo no es demostrar una hipótesis, al contrario, es buscar todas las posibles soluciones a un problema o todas las posibles vistas de un problema. Yo lo voy a observar este problema desde diferentes ámbitos y aspectos. Ya como no los conozco, entonces no es válida la hipótesis todavía a este nivel. Sin embargo, cuando yo estoy trabajando en el aspecto cuantitativo, yo cuantifico, es fácil generar una hipótesis. Por ejemplo, mi paciente tiene hipertensión o tiene hipotensión. Para comprobar mi hipótesis, yo tengo que, evidentemente, medir la presión arterial. Y si es que hubiera alguna duda al respecto, pues puedo hacer 3 o 4 mediciones con intervalos de 4 horas o con intervalos de día. Y con eso voy a corroborar mi hipótesis de si tiene o no tiene hipertensión arterial. Es más, hasta puedo saber si es leve, moderada, maligna, etc. Entonces, la hipótesis, cuando nosotros trabajamos en datos cuantitativos, es muy fácil de corroborarla y nos guía en el trabajo de investigación. Esta
esta hipótesis obviamente tiene que estar muy relacionada con la pregunta. Es decir, si mi pregunta es, eh, ¿cuál es la epidemiología de la obesidad en Santa Cruz? Yo no me voy a ir por la tangente, ¿no? Y voy a plantear hipótesis sobre el dengue, ¿no? No puedo hacer eso. Tengo que guiar mi hipótesis hacia un punto fijo. Entonces, mi hipótesis podría ser, por ejemplo, que el 50% de la población está dentro de los parámetros denominados como obesidad, por ejemplo, o podría yo estimar que el promedio general del índice de masa corporal está por encima o por debajo de cierto parámetro. Podría hacer hipótesis sobre que las mujeres, como yo sé que en general las mujeres tienden a tener mayores niveles de masa corporal a edades menores, entonces también puedo suponer, puedo plantearme la hipótesis de lo que ocurre en Bolivia es similar a lo que ocurre en el resto del mundo. Si ocurre esto, si hay esta comprobación, entonces, pues descartamos un problema, ¿no? Descartamos el problema de decir que Bolivia se comporta de forma distinta. En cambio, si corroboramos que la hipótesis es distinta, entonces ahí yo puedo aplicar la parte analítica para entender los problemas de por qué no se está comportando como el resto de la población. Así como los objetivos tienen distintos aspectos, las hipótesis también tienen estos aspectos distintos que no son diferentes de los objetivos. Si mi objetivo es descriptivo, mi hipótesis va a ser descriptiva. Si mi objetivo es correlacional, en la anterior clase había una persona que quería hacer un estudio correlacional, creo que era con el COVID. Entonces, si yo voy a relacionar, por ejemplo, yo mideo el COVID con la edad, estoy correlacionando dos factores, mi hipótesis va a ser correlacional con esos dos factores. Ahora, también puede ser que yo plantee, así como tengo objetivos específicos y objetivos generales, yo me puedo plantear una hipótesis muy general o para guiar mi proceso de investigación puedo plantearme también bastantes hipótesis preliminares que vayan relacionadas cada uno con mi objetivo específico para poder ayudarme a alcanzar ese objetivo que es una posible respuesta a mi planteamiento del problema sobre el cual estoy trabajando. ¿Ok? Entonces, con todo lo que hemos dicho, las funciones de una hipótesis es ver y presentar estas explicaciones de cómo funciona este fenómeno, de cuál puede ser el resultado final de mi investigación. Me va a ayudar a mí a motivarme a poder hacer la investigación y a que el resto de las personas que están a mi lado se motiven a poder realizar la investigación. Me va a ayudar, como yo ya sé si va a ser descriptivo, observacional, transversal, correlacional, me va a ayudar a ver qué técnica es la más adecuada para poder hacerlo, así como les he dicho, ¿no? Si yo quiero saber si mi paciente tiene hipertensión, yo sé que existe una técnica específicamente para medir la presión arterial y no hay otra. Y lo mismo pasa con todo el resto de los trabajos. Si yo quiero saber la epidemiología del COVID, hay una guía específicamente para determinar cuáles son los parámetros epidemiológicos. Si yo quiero saber cuál es el riesgo relativo de tomar la vacuna AstraZeneca, hay fórmulas específicas que me van a decir cuál es el riesgo relativo de eso y cómo yo tengo que elaborar mi trabajo de investigación. Y algo que es importante, que le gusta mucho a los financiadores, es que el financiador ya quiere, o sea, cuando financia el trabajo de investigación, él quiere saber qué resultado puede tener, porque por ahí ese resultado es de interés. Por ejemplo, si nosotros trabajamos en colaboración con el CEDES y el CEDES no sabe, por ejemplo, qué tipos de cepas de COVID están circulando y mi trabajo de investigación le va a decir qué cepas están circulando en el país, pues entonces yo ya voy a tener una hipótesis de que
por ejemplo, en Bolivia circulan la misma cantidad de cepas o los mismos porcentajes de cepas que los que circulan en Brasil, porque como es nuestro vecino más cercano y tenemos fronteras al norte, al oeste y al sur, entonces probablemente tiene esa influencia. O por ahí nuestra otra hipótesis, la contraria, sería que Bolivia se comporta completamente distinto y por lo tanto no podemos tomar las mismas decisiones que se toman en Brasil o que se toman en Argentina o en Chile. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma composición. Entonces, si nosotros planteamos nuestras hipótesis de esa manera, pues la gente que está esperando financiar nuestro trabajo va a comprender de mejor manera cómo le van a servir estos resultados que nosotros vamos a tener. ¿Ok? Ahora, es muy, pero muy importante, así como nuestros objetivos específicos identifican las variables que yo voy a analizar, también nosotros debemos establecer nuestras hipótesis con esas mismas variables. En el ejemplo de un trabajo correlacional, existen dos variables al menos que están relacionadas. Por lo tanto, voy a tener hipótesis para la variable 1, hipótesis para la variable 2 y una hipótesis donde las dos variables se fusionen. ¿Okay? En estudios transversales puedo yo establecer una comparación, por ejemplo, entre el gold estándar de un tratamiento versus el tratamiento que yo quiero plantear. En estudios longitudinales veré la diferencia entre el antes y el después. ¿Okay? Entonces, es muy importante que yo tenga claras las variables que voy a trabajar, porque esas variables también tienen que estar presentes en los objetivos específicos, en las hipótesis y también en la metodología. ¿Okay? Son empíricos porque primero pasan por un proceso mental, es decir, yo lo supongo preliminarmente, por eso se llaman empíricos. Estos se van a transformar en una tesis en el momento en que yo lo compruebe y esa comprobación se verifique. Nuevamente permite esta relación entre variables, puede ayudarnos a vincular con diferentes teorías, ¿no es cierto? Hay diferentes teorías a nivel epidemiológico, diferentes teorías a nivel molecular, por ejemplo, del mecanismo molecular no sé, del dióxido de cloro frente al COVID o de la cloroquina, ¿no es cierto?, con el sistema inmunológico, etcétera. Y bueno, nos va a ayudar justamente a ver estas técnicas, ¿no? A seleccionar adecuadamente las técnicas que yo voy a aplicar para corroborar estas variables y por ende voy a saber la metodología que debo aplicar. ¿Okay? Entonces, también existe otro tipo de clasificaciones de las hipótesis. Pueden ser teóricas o conceptuales. No, hay mucha gente que se dedica más a la parte filosófica, entonces podríamos utilizar solamente un consenso de qué es hipertensión arterial o qué es una preeclampsia, por ejemplo, ¿no? Entonces, para ahí puede ser que haya un grupo de médicos argentinos que tenga una idea de preeclampsia, tiene que tener A, B, C y D, digamos, ¿no? Pero no, la escuela europea dice que no es suficiente una proteinuria no sé, de 40, tiene que ser de 45. Entonces, ahí tenemos un problema que puede ser más conceptual, más teórico, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer es revisar, hacer una revisión sistemática a profundidad para corroborar si la teoría realmente, entre estas teorías, cuál es la que da más consenso, cuál es la que apoya la mayor cantidad de investigadores, ¿no? En una determinada temática. Pueden ser de trabajo, por ejemplo, cuando yo hago una descripción en general de multifuncional, esta se utiliza muchísimo cuando yo voy a aplicar una estrategia epidemiológica, cuando quiero ver, por ejemplo, cómo va a funcionar la vacunación, ¿no es cierto? Entonces yo necesito establecer una estrategia multifuncional y ahí yo voy a aplicar este tipo de hipótesis. Una hipótesis nula se aplica normalmente cuando yo tengo valores numéricos. Entonces, mayor a tal se acepta, menor a tal no se acepta, ¿no? Entonces, ahí tenemos las dos hipótesis nula y alternativa. La nula
es que no hay diferencia, por ejemplo, entre la población de Brasil y la población de Bolivia, y la alternativa sería lo contrario, que sí existe una diferencia, ¿no? Entonces, también podríamos clasificarlas de esa manera a las variables. Pero como no es la única forma de clasificar y nos encanta clasificar a todos, tenemos variables, por ejemplo, dicotómicas. Aquí es un pequeño juego que tenían que hacer, cada uno ir uniendo con una línea. ¿Cuál creen ustedes que sean las dicotómicas, las continuas, las intergrupales, las independientes y las extrañas o alineadas? Y tenemos aquí más o menos ejemplos para poder trabajar. Entonces vamos uno por uno, ¿no? Dicotómicas que hay dos opciones, o es A o es B, ¿no? Las continuas, donde yo voy a observar a distintos momentos del tiempo. Voy a acompañar la situación desde un principio hasta un fin. Intragrupales, ¿qué es lo que sucede dentro de un grupo? Intergrupales, la comparación de un grupo con otro grupo con otro grupo. Puede ser diferentes países, puede ser diferentes edades, puede ser hombres versus mujeres, ¿no? Independientes y dependientes son aquellas variables en general que una, ¿no es cierto?, depende de la otra. Por ejemplo, en la hipertensión arterial y la concentración de sodio, ¿quién depende de quién? ¿La hipertensión arterial depende del sodio o el sodio depende de la hipertensión arterial? ¿No? Entonces, las variables independientes son las que no dependen y las dependientes son las que dependen de un factor. En este caso, la hipertensión arterial está dependiendo, esto es una variable dependiente de qué, de la concentración de sodio. ¿Por qué? La concentración de sodio está haciendo que varíe la presión arterial. La presión arterial en sí no puede hacer que varíe el sodio directamente, ¿no? Y las variables que son extrañas o alineadas son aquellas variables que nosotros no esperábamos que sucedan, ¿no es cierto? Por ahí, no sé, nosotros esperábamos que con el tratamiento con los respiradores el COVID evolucionara correctamente, pero no nos esperábamos, ¿no?, que el mecanismo sea diferente. O puede ser si yo planifico, por ejemplo, el realizar un trabajo con fumigación, con enfermedades relacionadas a la piel y la fumigación en campos de cultivo, ¿no?, que se puede hacer también ese trabajo. Y de repente yo no me espero que justo ese día llovió y no fumigaron. Entonces son variables alineadas, ¿no? Estas variables, vamos a definir lo que es una variable. Una variable es aquella característica que intrínsecamente varía. Obviamente, esta variable está en relación a nuestro trabajo de investigación, está en relación también a nuestros objetivos específicos y a nuestras hipótesis. Entonces, tenemos un tema central, ¿ya? Un tema central que puede ser infarto agudo de miocardio. ¿Ok? Eso es un tema central. Pero este infarto agudo de miocardio, yo no lo voy a medir como poco mediano o alto, digamos. No, no, yo tengo que medir a través de qué? A través de sus variables, a través del electrocardiograma, a través de la proteína C reactiva, a través de la presión arterial, a través de la lipidemia, ¿no es cierto?, de valores séricos constantes y normales, etcétera. Entonces, cada una de estas cosas que en sí son variables que dependen del infarto agudo de perdón, que el infarto agudo de miocardio depende de estas variables, entonces son las que yo debo considerar para mi trabajo de investigación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunas variables. Ya hemos mencionado cuáles son, ahora vamos a ver relacionados. Pueden ir en el chat, por favor, pueden ir escribiendo cuál creen que sea. Por ejemplo, el primero dice comportamiento de la diabetes en gestantes a diferentes edades gestacionales. ¿Ok? ¿Cuál de las variables creen que sea? Comportamiento de la diabetes en gestantes a diferentes edades gestacionales. No puede ser dicotómica,
pero sí puede ser una continua. ¿Por qué? Porque estoy viendo desde que inicia la gestación y cómo va evolucionando a lo largo de sus edades gestacionales. ¿Ok? Vamos a ir, vamos a ver si se puede marcar. Entonces, vamos a hacer una linecita. ¿Ok? Bueno, segundo dice, variación del nivel de glucosa en pacientes con dieta hipocalórica. ¿Qué tipo de variable será esa? La variación del nivel de la glucosa en pacientes con dieta hipocalórica. A ver, vayan pensando. Los pacientes con dieta hipocalórica serán pacientes comunes. ¿Yo los podré encontrar así fácilmente? No, pertenecen a un determinado grupo. Por lo tanto, yo voy a ver dentro del grupo de los hipocalóricos, de los que tienen dieta hipocalórica, cómo varía su nivel de glucosa, ¿no? Esto también relacionado, he estado viendo mucho que están, no sé si trabajando o investigando sobre la famosa dieta intermitente, ¿no? Entonces, y he visto bastantes trabajos científicos que, bueno, cada uno está encontrado con que sirve, no sirve, sirve para algunas cosas, empeora algunas situaciones y ya. Entonces, cuando nosotros trabajamos con un grupo específico, porque queremos ver un parámetro específico dentro de ese grupo, entra dentro del grupo, entonces ahí trabajamos con estas variables intragrupales. Vamos a ver, dice, variación entre la percepción del cáncer en hombres y mujeres. O sea, el hombre tiene una percepción del cáncer, y la mujer tiene una diferente. Para la mujer puede significar muerte, digamos. O para el hombre puede significar vergüenza, ¿no es cierto? Entonces, variación de la percepción. ¿Qué será? ¿Será dicotómica? ¿Será intergrupal? ¿Será independiente-dependiente? ¿Ok? Bueno, esta de acá es una variable dicotómica. ¿Por qué? Porque hay dos. O eres hombre o eres mujer. Pero no puede ser ambos. ¿Ok? Eso es importante. Las variables dicotómicas, a su vez, pueden también ser intergrupales. Pero la característica de las dicotómicas es que solamente van a haber dos grupos involucrados y son mutuamente excluyentes. Si perteneces a un grupo, definitivamente no perteneces al otro, ¿ya? Ok, vamos entonces con la siguiente. Dice, aceptación del anticonceptivo masculino en pacientes de 3 ciudades en Bolivia. Aquí ya está más fácil porque solo tenemos 3 opciones, ¿no es cierto? Bien, van contestando. Entonces, son intergrupales. ¿Por qué estamos comparando 3 ciudades, no es cierto? En las 3 principales ciudades. Ciudad A, ciudad B, ciudad C. No es lo mismo porque cada ciudad tiene su idiosincrasia o por ahí puede ser que en general sea igual. Eso lo vamos a ver cuando hagamos este tipo de variables intergrupales. Vamos a ver con la siguiente. Dice, impacto de la riada en Cochabamba en la salud infantil. ¿Qué puede ser? Puede ser independiente, dependiente o extraña y alineada. A ver, vayan pensando que solo hay 2 opciones. Cuando hay 2 opciones es una dicotómica, ¿no? Entonces vamos, ¿cuál será? La pregunta aquí es, si yo me planteo hacer este trabajo de investigación, ¿tendré que esperar a que haya una riada? ¿O de repente ocurrió la riada y yo vi la oportunidad de hacer el trabajo y lo hice? Entonces, lo correcto sería la segunda. Normalmente este tipo de variables
nosotros las aprovechamos porque sucede un fenómeno que es tan poco frecuente que mejor lo hago. Este tipo de estudios se han utilizado muchísimo en la pandemia. Por ejemplo, el que las personas estén tanto tiempo en su casa sin salir y tener contacto con el resto de la gente es una cuestión excepcional. Es demasiado extraño que se haya dado eso, porque en la historia no ocurría. Por lo tanto, voy a aprovechar de que todo el mundo esté en su casa y voy a hacer un trabajo de investigación aprovechando que todos están en su casa. Entonces voy a preguntar sobre su dieta, sobre cómo hacen ejercicios, sobre su frecuencia de ir al médico, por ahí algunos lo han postergado, etcétera, ¿no? Por el estrés, tantas cosas que podríamos hacer gracias a estas situaciones extrañas que suceden, ¿no? Y por último tenemos la respuesta al tratamiento con aciclovir en pacientes con VIH, ¿no? Aquí claramente hay una variable independiente y dependiente. El tratamiento, la respuesta al tratamiento depende de qué, del paciente con VIH o del aciclovir. Obviamente del aciclovir, probablemente a diferentes concentraciones o en diferentes esquemas, ¿ok? Bueno, espero que este ejercicio les haya, pues, colaborado un poquitito. Ahora sí, una vez que hemos entendido la hipótesis, hemos comprendido que las variables son todas aquellas que me van a ir dando respuesta a mi trabajo de investigación y que estas variables tienen relación directa, ¿no es cierto?, con lo que yo quiero medir específicamente, el trabajo más difícil que nos toca es hacer la operacionalización de la variable. Normalmente nuestros trabajos de investigación no nos piden que hagamos. Y cuando no hacemos esta operacionalización de la variable, pues resulta que tenemos muchas dificultades al momento de hacer la metodología y de aplicar esta metodología para medir nuestros indicadores. ¿Por qué? Porque las variables, por ejemplo, presión arterial, no se mide en sí. ¿Yo qué es lo que voy a medir? Voy a utilizar un instrumento para medirlo en sí, porque yo no lo puedo mirar, yo tengo que utilizar ciertos indicadores. Y si yo estoy viendo calidad de vida del paciente en diálisis, no hay una regla en la cual yo le diga, ¿no es cierto? No sé si vieron Mary Poppins, que le parece, por favor, lo mido y dice, ah, sí, usted está satisfecho, usted está insatisfecho. O sea, no hay. O sea, yo tengo que utilizar indicadores para poder establecer estos parámetros. Muchos parámetros, evidentemente, en medicina tienen su protocolo, ¿no? Dicen, bueno, si usted quiere medir el índice de masa corporal, tiene que pesarlos con estas características, tiene que medirlos, tiene que aplicar esta forma. Si usted quiere ver si el niño está adecuado para edad, tasa, peso, talla, entonces tiene que medirlo de esta manera, etcétera. Entonces, casi para medicina, casi para todo en medicina, gracias a Dios para ustedes, tiene ya la operacionalización realizada. ¿Ok? Pero, ¿qué es operacionalizar? ¿Ok? La variable en sí tiene un concepto. ¿Ok? Cuando ustedes ven, por ejemplo, diabetes, ¿qué es una diabetes? ¿No? Es una enfermedad que puede tener un componente hereditario, es un trastorno del metabolismo y donde hay la deficiencia de la insulina, por ejemplo. ¿Ok? Esa es una descripción de lo que es una diabetes. Pero para tu trabajo de investigación, ¿esa definición es suficiente? Esa es la pregunta que nosotros debemos contestar cuando hacemos la operacionalización de la variable. Para tu trabajo de investigación, ¿cómo es esa variable que vas a analizar? ¿Qué es para ti calidad de vida? ¿Cómo tú en tu trabajo de investigación mides calidad de vida? Si es que tu trabajo es sobre calidad de vida. En el ejemplo que hemos hecho aquí de la ciclovir, la respuesta al tratamiento, ¿qué es para ti respuesta al tratamiento? ¿Bajo qué parámetros vas a medir? Menor tiempo, menor cantidad de efectos adversos, mayor
tasa de recuperación. ¿Qué es para ti una buena respuesta a un tratamiento? Menor costo, ¿no es cierto? O que pueda ser aplicado a diferentes edades. Entonces, ahí es donde la operacionalización de la variable empieza a cobrar importancia, porque la operacionalización de la variable va a decir que si tú estás pensando que esa variable significa algo, para mi trabajo de investigación va a significar otra cosa. Por ejemplo, yo voy a poner en mi trabajo una variable que va a ser género. Y voy a poner en mi operacionalización de variables que ponga hombre y mujer. Todo el mundo entiende, ¿no es cierto? Género, hombre, mujer. Listo, no hay dónde perderse. Y de repente me aparece un trans operado. ¿Qué le pongo? ¿Le pongo hombre o le pongo mujer? La mitad de aquí me dirá, no, es hombre porque tiene el cromosoma Y, digamos. La otra me dirá, no, es mujer porque tiene más características, se relaciona más con mujeres y piensa más como una mujer que como un hombre. Entonces la pregunta tal vez no sería qué le pongo, sino por qué es importante esa variable para mi trabajo de investigación. Si mi trabajo de investigación está analizando herencia ligada al sexo, entonces por más de que lo vista de la Miss Universo, va a seguir llevando el cromosoma Y. Entonces, para mi trabajo de investigación es importante definir a varones aquellos que portan el cromosoma Y. Pero si mi trabajo es sobre la percepción del cuidado de los niños por parte de las mujeres, y este trans está fungiendo como madre, entonces, ¿qué importa si tiene cromosoma Y? Porque está cumpliendo la función de la madre y eso es lo que yo quiero ver en mi trabajo. Ahora, quiero que con esa idea que yo les estoy dando entiendan que la operacionalización de la variable no es manejar las variables a mi antojo, sino es manejar las variables de tal manera que respondan a mi objetivo. Es decir, establecer desde un inicio cuáles van a ser específicamente las formas en las cuales yo voy a medir. Cuando hacemos una encuesta, nos basamos en esta operacionalización de las variables. Entonces, nuestra encuesta dice, ¿no? Género, H y M, ¿ok? Entonces, Juanita, mira H y M, dice, ah, es hombre o mujer. H hombre, M mujer. Perfecto. Y Pedrito mira H y M y dice hembra o macho. Todas las que hizo mi colega tienen una forma y las que hizo el otro colega diferente. En el momento en que yo meta todos los datos a la computadora, pues no va a salir nada bien, porque la mitad fue hecho con un concepto de hembra y macho y la otra fue hombre-mujer y nos ha pasado. Entonces la operacionalización de la variable tiene que ser bien clara. Dice H es hembra y M es macho o H es hombre y M es mujer. ¿Ok? Otro de los casos que también nos ha pasado, ¿no? Vamos a hacer una encuesta pediátrica, casa por casa, y empiezan a llegar los resultados y empezamos a tabular. Y me dicen, doctora, tengo una encuesta y es una familia que tiene un hijo de 3. ¿De 3 qué? No sabemos si es 3 años, 3 meses, 3 días, 3 semanas. ¿Qué le pongo? No le puedes poner nada. Sacarlo de ahí porque esa información está incompleta. Entonces yo tengo que saber y entender cómo yo voy a elaborar estas mis variables, las voy a operacionalizar, las voy a pasar de que sean solamente nombres a
sean características que yo voy a poder medir objetivamente de forma concreta y precisa, sin equivocación. Otro ejemplo les pongo. Hacemos otra encuesta, ¿no? Los chicos elaboran su encuesta y ponen edad. Marque una X si usted está entre los 20 y los 30 años. Inciso B, de los 30 a los 40. Inciso C, de los 40 a los 50. De los 50 a los 60, ok. Viene una persona que tiene 30 años. No saben si ponerle de 20 a 30 o de 30 a 40. He hecho mal mi operacionalización de la variable. Peor aún, dentro de sus objetivos querían sacar el promedio de la edad. ¿Cómo voy a sacar el promedio de la edad si tú estás tomando la información, la estás capturando por grupos? Por ahí la persona tenía 29 años. No va a ser igual que si hubiera tenido 20, pero yo no sé porque yo he puesto un rango de 20 a 30. Entonces, ¿qué va a pasar en el momento en que yo quiera obtener el resultado de eso? No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no he hecho una buena operacionalización de la variable. Mi medida no estaba objetiva de acuerdo a mi objetivo. Por eso yo tengo que ver que mi variable realmente responda a mi objetivo. ¿Qué es lo que quiero medir? Doctora, yo quiero medir los conocimientos que tienen las personas para el manejo del paciente pediátrico, los conocimientos que tienen los estudiantes de internado. ¿Ok? ¿Cómo lo vas a medir ese nivel de conocimiento? Lo voy a medir a través de la parte conceptual, lo voy a medir a través de la parte procedimental y a través de la parte actitudinal. Perfecto. ¿Qué vas a poner en procedimiento? ¿Qué vas a poner en conocimiento? Que es lo mínimo que tienen que saber como conocimiento. Entonces le ponen, ¿conoce usted lo que es cuidado pediátrico? ¿Sí o no? ¿Será una buena operacionalización de la variable? Si a mí me dan eso, yo puedo no saber, pero para que no me digan nada le pongo sí. No estoy midiendo de forma objetiva o concreta o precisa mi trabajo. Si yo realmente quiero ser concreta y objetiva y precisa, le preguntaré, de estas tres opciones, ¿no es cierto? Paciente que llega con estas características, ¿cuál es la conducta que usted debe tomar? Según la definición de diarrea acuosa, ¿cuál es la más correcta? A, B, C, D, ¿no? Si el nivel de potasio se encuentra en tal nivel, es indicio de D, A, B, C. Es diferente, es concreto, es preciso, se puede medir. Entonces, el gran reto en el trabajo de investigación, después de que hemos estado 200 semanas averiguando cuál es nuestro objetivo y nuestro planteamiento del problema, es transformar eso en variables operacionalizadas. Estas variables tienen que recoger la información con exactitud. Me tiene que indicar de dónde voy a capturar esa información. Si va a ser directamente por encuesta, si la voy a tomar de la historia clínica, si voy a tener que ver el teléfono y llamarle a mi paciente. A veces, a veces agarran y sacan la edad de la historia clínica, ¿ok? Entonces, no se dan cuenta que hay historias clínicas que fueron de hace una semana y otras que fueron hace 3 años. Entonces, si quieren hacer un estudio epidemiológico, la paciente de hace 3 años ya pues tiene 3 años más que lo que dice la historia clínica, ¿no? Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que ponernos a pensar en el momento de hacer la operacionalización de la variable. Es casi como si nosotros nos transportáramos en el tiempo, nos fuéramos al momento de la captura de datos y nos sintiéramos mentalmente en el territorio. Digo, bueno, estoy aquí y ahora, ¿cómo lo voy a hacer?
¿De dónde voy a sacar los datos? ¿Qué voy a hacer si se me presenta esta situación? ¿Ok? Es importante porque me ayuda justamente a establecer jerarquías de la información. ¿Qué de esta variable, qué es lo más importante que yo tengo que conocer para realmente decir que estoy midiendo la variable? ¿Ok? Y también me ayuda a ver qué instrumentos yo voy a necesitar para recoger la información. Si mi operacionalización de la variable dice mida la altura, yo sé que tengo que ir al lugar de campo con mi metro, porque ahí dice, mida la talla en centímetros. Me dice, ¿lo voy a hacer con zapatos o sin zapatos? Ahí está la operacionalización de la variable. Él te tiene que decir si va a ser con zapatos o sin zapatos. Tome la glicemia. ¿Será que tiene que ser en ayunas o no? La operacionalización de la variable tiene que decir cómo va a tomar esa glicemia. Ay, ¿qué pasa si viene el paciente y dice que se tomó un helado antes? Su operacionalización de la variable es decir si entra o no entra, si esa medida va a ser objetiva o no, ¿ya? Entonces, a partir del concepto teórico de mi variable, yo puedo buscar este concepto teórico en los libros, en mis textos, ¿no es cierto? En algunos autores que me diga qué es en teoría lo que quiero medir. Yo voy a ver si ese concepto se aplica o no se aplica plenamente para mi trabajo. Es más, yo puedo descomponer este concepto en dimensiones, es decir, yo puedo decir, sí, de este concepto a mí no me interesa la parte social, me interesa la parte fisiológica, o me interesa la parte genética, o me interesa la parte este, sociológica, ¿no? Entonces yo tengo que ver del concepto qué dimensión es la que yo voy a capturar. Una vez que he capturado esa dimensión, lo que voy a hacer es voy a seleccionar los mejores indicadores. Por ejemplo, conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Es la cantidad de conceptos o de información conceptual que yo tengo. ¿Cómo yo lo descompongo en dimensiones? Ese conocimiento va a ser de conocimientos generales, conocimientos medios y conocimientos profundos, por ejemplo. Ya, esa va a ser mi forma de descomponer. Ahora, ¿cuál va a ser el indicador? ¿Cuándo yo voy a decir que son conocimientos básicos? Cuando tenga una nota inferior a 20. Si son medios, si tiene la nota de 20 a 40. Si tiene 40 para adelante, tiene conocimientos profundos. Entonces yo ya estoy viendo indicadores para eso. Nuevamente les repito, en medicina, gracias al cielo, todo esto ya está hecho. Hay que buscarlo en los artículos científicos como otros autores han operacionalizado sus variables, ¿ya? Y por último, hago la síntesis. La síntesis, por lo general, se hace, lo voy a pasar por acá hasta el final, en una pequeñita tabla, no sé qué tan pequeñita puede ser. Esta es la tabla más básica, ¿ya? Hay tablas de operacionalización de las variables que tienen como 10 o más columnas, ¿ya? A mí no me gusta trabajar con muchas columnas porque luego se complica bastante, es más complejo. Entonces aquí pongo la variable. Por ejemplo, mi variable puede ser sobrevivencia, ¿ok? Tasa de sobrevivencia. Dimensión. Aquí yo tengo que poner qué es para mí la tasa de sobrevivencia. O sea, dentro de qué concepto tasa. Es la cantidad de años desde el procedimiento quirúrgico hasta la muerte del paciente por causas de la enfermedad. ¿Ok? ¿Cuál va a ser mi indicador? Número de años desde la intervención quirúrgica hasta la muerte por esa causa. Subindicadores de 5 a 10, de 0 a 5 años, de 5 a 10, de 10 a 20. ¿En qué voy a medir? En años. ¿Ok? Entonces yo tengo que hacer esta pequeña tablita para poder
saber qué es lo que voy a medir, cómo lo voy a medir, y inclusive puedo añadir otra columna más que diga de dónde voy a obtener esos datos. Puede ser mediante encuestas, mediante historias clínicas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, vámonos ahora un poquito atrás porque tenemos 2 diapositivas más. ¿Qué es importante? Que cuando yo selecciono estos indicadores, como su nombre me dice, es indicador. Ese indicador me tiene que generar una validez y fiabilidad, ¿cierto? Es lo que dicen, por ejemplo, la hipotensión, ¿no es cierto? ¿Es indicativo de un shock hipovolémico? No, es un indicador tardío de un shock hipovolémico. Entonces, no es un buen indicador, no es muy fiable. Si mi paciente está con presión arterial normal, puede estar sufriendo un shock hipovolémico compensado, ¿ya? También dice, se materializan según, de forma diversa, ¿no? Pueden depender de la técnica de obtención de la información, de dónde voy a obtener la información. Si yo busco las historias clínicas, entonces no voy a esperar obtener más información que la que está en la historia clínica. Si en la historia clínica no le pusieron por ejemplo, no sé, no le pusieron cuántos hijos tiene o si era soltera o casada, entonces yo no pondré en mi formulario soltera y casada o cuántos hijos tiene, porque yo no voy a poder obtener ese resultado, pero si yo voy a hacer una encuesta, sí puedo incluirlo porque la información la voy a tener ahí, ¿no? La relación entre el indicador nunca es completamente cierta. Siempre va a haber un nivel de incertidumbre. ¿Qué hago para reducir este nivel de incertidumbre? Tengo que hacer pruebas de validez de medición. ¿Cómo hago estas pruebas de validez de medición? Pues dice, cuando un indicador es válido, indica lo que pretende que se indique. ¿Cómo voy a hacer esto? Voy con mi cuestionario, con mi formulario y voy donde 3 expertos y le digo, por favor, valídemelo, mi operacionalización de la variable. ¿Está correcto o no está correcto? El investigador mirará, verá sus objetivos y dirá, bueno, sí, esto tiene relación con el objetivo 1, este con el objetivo 2 y esto con el objetivo 3. Está correcto. Esa es una de las validaciones. El otro es que yo agarre a una persona, si mi encuesta va a ser a una persona de la comunidad, entonces agarro una persona de la comunidad y le digo, a ver, Juanita, la pregunta 1, léemela. Ah, ya, tal cosa dice, ¿no? ¿Qué entiendes de esa pregunta? Dímelo de nuevo, esa misma pregunta, pero con tus palabras. Ah, estoy entendiendo esto. Entonces uno anota. Si lo que ella dice que entiende es igual a lo que yo quería que ella entendiera, entonces ya tengo ahí otra prueba de validez. Y la tercera validez de la medición hace referencia a el tema de capacitación, ¿cierto? Yo voy a capacitar a mi gente, probablemente yo no voy a hacer el muestreo, lo va a hacer otra persona, entonces tengo que capacitarlos previamente. Entonces, después de la capacitación se les hará una pequeña encuesta, se les hará un ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Tú vas a ser el paciente y tú vas a ser el encuestado y todos ustedes van a llenar la encuesta, de solo escuchar lo que ellos hablan. Todos llenan la encuesta y vemos que todos han contestado de la misma manera la encuesta porque ha sido una misma persona a la cual se la ha encuestado, ¿ok? Entonces, de esa manera yo valido mi instrumento. Ahora sí, también existen otros métodos de validar. Por ejemplo, yo sé que medicina todo está validado, entonces voy y busco un artículo científico ya validado y lo utilizo para mi trabajo de investigación. ¿Es válido? Sí, pero tengo que tener mucho cuidado de que esa validez no sea regional. ¿Qué quiere decir? Por ahí utilizo un cuestionario de España, pues si en España hablan de una manera muy clásica y utilizan ciertas palabras y no sé qué, entonces por ahí no me sirve para Bolivia. ¿Por qué? Porque el constructo no está en la lengua que ellos van a entender. Entonces hay que tener un poquito de cuidado al utilizar instrumentos validados de otros lugares, ¿no?
El contenido, que nuevamente lo tengo que verificar viendo el significado de las palabras que estoy incluyendo, y de constructo, que es que tenga una estructura que sea fácil y que sea entendible y manejable, ¿ok? Entonces, esas cosas tengo que yo tener en cuenta al momento de hacer mi operacionalización de las variables. Todo esto va a ir incluido dentro de la tablita, ¿ok? Y bueno, ya de aquí vemos, juntamente con la operacionalidad, tengo que ver la fiabilidad de mi medición, ¿no? Puedo utilizar tests y retests alternativos, puedo utilizar test estadísticos como la consistencia alfa de Crobach, puedo ver si no haya dos conceptos o no que tengan esta fiabilidad, puedo utilizar una serie de métodos de medición que en realidad no los aplicamos mucho en medicina porque nuevamente ya hay instrumentos para medir. Aquí en la China la presión arterial debería tomarse de la misma manera. Entonces como que hay muy poco. Solamente si voy a trabajar con algo nuevo, me es más difícil establecer los indicadores, ¿no? Y hasta aquí, bueno, ya vamos una hora, así que vamos a abrirles el micrófono para que ustedes puedan indicarnos las preguntas y las consultas que tengan al respecto. Vamos a ver acá. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias a todos los que han participado, a Moisés, a Lisette, a Rolly, a Belén que han estado ahí, a Abril, Gabriela también, Selene Carola, que también ha participado, Dietmar, ¿no? Todos ellos, pues muchas gracias porque el objetivo es justamente eso, que también ustedes un poquito interactúen para ver si están entendiendo correctamente. Hola, Sí, adelante. buenas noches. Tengo una duda acerca de nuestro trabajo de investigación que estamos Sí. realizando. Ujú. En uno de los objetivos menciona identificar las plantas medicinales según su acción farmacológica Ya. empleadas por la población de estudio. Bien, y la clasificamos en variables plantas medicinales. ¿Por qué? Este es un estudio exploratorio. Sí, Ujú, entonces, plantas medicinales y acción farmacológica. Acción ujú. farmacológica sí pudimos poner las categorías, pero en Ya, caso, como al ser un estudio exploratorio, plantas medicinales tratamos de poner como variable y encontrar la categoría para qué, para que ellos nombren las plantas medicinales. Pero no se pudo al final escoger la categoría, porque es algo que ellos deben poner, deben nombrar. No sé cómo se podría solucionar esto, o al final no es esto una variable. ya, comprendo tu pregunta. Ya, lo primero que tienes que entender es, eh, en tu caso, hay evidentemente dos variables, lo que son las plantas medicinales y por otro lado la acción farmacológica. Pero la acción farmacológica va a depender de los componentes de tu planta medicinal y va a depender también de un tercer factor, que es para qué van a usar esa planta medicinal. Por ejemplo, yo te digo porque hemos trabajado mucho con plantas medicinales en bioquímica. Por ejemplo, la manzanilla, ¿ya? Sirve como desinflamante para problemas de riñón, para problemas de próstata, para limpiar la cara, o sea, tiene tantos usos que la acción farmacológica y tiene tantos compuestos activos, principios activos, que te vas a perder en algún momento tratando de ver eso. Entonces, tu tema es huge, es enorme. Por lo tanto, debemos ir, ¿cómo se llama? Ir limitando. Si tú quieres hacer o sea, hay algunos estudios que ha hecho el Herbario Nacional específicamente sobre plantas medicinales y normalmente las clasifican
Las pueden clasificar por su tipo de administración, puede ser tópica, puede ser en infusiones, se pueden clasificar, por ejemplo, por el órgano que se está utilizando, toda la planta, solamente las flores, solamente las hojas, solamente las raíces. Se puede clasificar de acuerdo a qué órgano vamos a tratar o qué patología vamos a tratar con esa planta, ¿no? Entonces también se puede clasificar, por ejemplo, de acuerdo al territorio, plantas del occidente, plantas del oriente, ¿no? Entonces hay muchas formas. Lo importante es que en este caso tu trabajo es tan grande que lo primero que tienes que hacer es reducirlo de tal manera que tú tengas algo más claro y algo más conciso. Por ejemplo, tu primer objetivo específico, si no tienes claro, va a ser describir estas plantas medicinales. Ahí vas a tener que utilizar indicadores. ¿Bajo qué variables yo las voy a describir? De acuerdo a su familia botánica, de acuerdo a la forma de acción, de acuerdo a cuál es su principal componente activo o principio activo, ¿me entiendes? Entonces, tal vez lo primero que yo les aconsejaría con ese trabajo es tratar de reducirlo lo más concreto posible. Por ejemplo, plantas medicinales en el tratamiento, no sé, de las diarreas, ¿ya? Entonces ahí ya vas a ser mucho más fácil poder subclasificar estas dimensiones, estas variables. Ahora también ponte a pensar, ¿tu trabajo es cuantitativo o cualitativo? Porque si vas a Eh, ser cualitativo, discúlpame un ratito que te corte porque esto es de interés para todos. Si es cualitativo, entonces trabaja con variables que te vayan a ampliar las dimensiones. Pero si es cuantitativo, escoge pocas variables, porque si tú escoges muchas variables, vas a perderte en un mar de información. Ok, ahora sí. es mixto. El que yo le dicté es simplemente un específico. Estamos tratando con el que es de la COVID. Y para empezar, sí, es lo que hicimos es hacer una secuencia en base, pero con un inicio. Identifica la planta, de acuerdo a su acción farmacológica, las partes de la planta que emplea, el preparado medicinal, las formas de administración. Simplemente que al inicio, en un objetivo específico, pusimos que identifique la planta y de acuerdo a la planta que es que la persona usó con mayor frecuencia para la COVID, tanto para tratamiento como para prevención, va a ir realizándose una secuencia, pero debe iniciar ¿con qué? Con el nombrado de la planta que usó con mayor frecuencia. Y para poner a Ujú. categoría, le dejamos en blanco ese cuadrado en la operacionalización de variables. Y no sé si Ya. puede quedar en blanco así. No, no debería, porque tú ya me has dicho, de acuerdo a frecuencia. Entonces, lo que tú tienes que establecer tu escala de mediciones, ¿qué es para ti frecuencia? Sí, sí, también, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué frecuencia? Sí, utilizo muy frecuentemente y de repente lo utiliza todos los días. Pero de repente te encuentras una persona, lo utilizo sí frecuente, cada 20 minutos, o sea, que es frecuente. Empezaremos por ahí, Bien. ¿no? Entonces, planta también puedes clasificarla entre conocidas y no conocidas, etcétera. O sea, por eso es que esta parte tú debes pensar qué información es la mínima necesaria que yo necesito para cumplir con mi objetivo. Si tu objetivo número uno es describir las plantas utilizadas con mayor frecuencia, entonces tú establece tus niveles de frecuencia. Si en un inicio no estás seguro cómo vas a establecer tus niveles de frecuencia, entonces déjalo abierto. O sea, puedes establecer la dimensión, los indicadores, pero ya no pones la escala de medición. La escala de medición puede ser de acuerdo a lo que la persona lo diga, ¿no? En días o en semanas o cantidad de veces por mes, ¿no? Pero no pones una escala de 1 a 5, de 7 a 6, no. Pones qué cantidad de veces al día o qué cantidad de veces al mes o a la semana lo consume.
Así tal vez podrías abrirlo un poco más. Entonces, en el primer objetivo, que es describir la planta, tienes como 5 o 7 variables que puedes meter ahí. La puedes describir de acuerdo a su familia botánica, a su principio activo, de acuerdo a su frecuencia, de acuerdo a la parte de la planta que se utiliza, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las escalas de medición de tus indicadores. Muchas ¿Qué más? gracias. Gracias. Ok, vale. ¿Otra pregunta? Gracias, José Luis. Entonces, vamos a darle el control a nuestra moderadora. Bueno, licenciada, primeramente agradecerle por la excelente ponencia. No sé si tal vez alguno tiene alguna otra duda, puede expresarla mediante el Creo que chat estamos para con que la unos leamos problemas. Sí, por favor, si hay preguntas en el chat, puede leerlas, por favor. o pueden también prender el micrófono. Hasta el momento no hay ninguna pregunta en el chat. Bueno, al parecer, licenciada, ha quedado todo claro. Una vez más agradecerle por la excelente ponencia. Enseguida yo les hago llegar el formulario de lo que es la asistencia para que se tome en cuenta el certificado. Recuerden que yo en un inicio les dije que se sacó captura en algún momento de la ponencia a todos los participantes y solo aquellos que coincidan tanto el link de asistencia en el llenado como también que hayan sido partícipes durante toda la ponencia recibirán el certificado. A ver, vamos con Maite. Tiene explicar sobre qué es una variable intergrupal a intragrupal. Ya. Cuando nosotros hacemos intragrupales, estamos estableciendo que es un grupo aislado. Puede ser mujeres embarazadas. Es decir, estamos estableciendo una variable dentro del grupo que es diferente al resto del grupo. Por lo general, lo hacemos estas variables cuando estamos viendo grupos aislados, ¿ya? No queremos comparar de un grupo A con un grupo B. Queremos ver las características dentro de este grupo. En cambio, las intergrupales, como su nombre los dice, lo que queremos observar es entre los grupos. En el ejemplo de tu compañero, que estaba hablando sobre las plantas medicinales, la planta medicinal es un grupo. Dentro de todas las plantas, la planta medicinal es un grupo. Pero queremos primero describir a esa planta medicinal. Por lo tanto, voy a utilizar una variable intragrupal. Dentro de ese grupo voy a describir la frecuencia, el tipo de órgano más utilizado, la infusión, etcétera, ¿no? Si quisiera hacer intergrupales, podría utilizar, por ejemplo, la división plantas del oriente, plantas de occidente, o plantas para el tratamiento de afecciones respiratorias versus plantas antiinflamatorias, porque en el caso del COVID tenemos estos dos procesos, más que el proceso respiratorio en sí, y que podríamos utilizar, por ejemplo, un eucalipto, lo que debemos tener en cuenta es el proceso inflamatorio. Entonces aquí podríamos hacer la comparación de estos dos grupos, ¿no? Plantas medicinales, pero para el tratamiento de afecciones respiratorias versus plantas medicinales para el tratamiento de procesos inflamatorios. No sé si te quedó claro con esa respuesta, Maite. Ok, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta más? En un estudio cuantitativo, ¿por qué deberíamos tener menos variables? ¿Por qué? Porque un estudio cuantitativo tiene que ser medible y replicable. Entonces, si tú tomas muchas variables, tú no vas a saber si tu respuesta es por 1, por 5, por 10 o por la interacción de todas las variables juntas y cuánto aportó cada variable a ese factor. Entonces,
Por ejemplo, tú vas a ver la eficiencia de los tratamientos en COVID y encuentras 400 tratamientos en COVID. Y encima de que encuentras 400 tratamientos en COVID, algunas personas han tomado 2 o más tratamientos, algunas han tomado el tratamiento de forma preventiva y los otros han tomado post tener la enfermedad. Algunos de tus pacientes son diabéticos, otros son no de riesgo, algunos son pediátricos. Entonces, fíjate la cantidad de variables que está viendo. O sea, al final no vas a saber si la planta fue efectiva porque el paciente era pediátrico, porque utilizaron la cantidad o la dosis correcta o porque lo tomaron de forma preventiva. Entonces, no deberíamos tomar tantas variables en un estudio cuantitativo. ¿Qué hacemos entonces? Reducimos nuestra población para que sea una población muy homogénea. Entonces, como si yo no quiero meter la variable, por ejemplo, edad, entonces voy a establecer una población con una edad fija, pacientes de 20 a 40 años. Okay. Entonces, la edad se elimina. Si yo no quiero complicarme con los factores de riesgo, entonces voy a poner pacientes de 20 a 40 años que no tengan enfermedad crónica de base. Listo. Elimino esa variable. Entonces voy seleccionando mi población para que sea lo suficientemente homogénea como para que aquella variable que yo quiero evaluar sea efectivamente la única causante de la variación. Por eso los ensayos clínicos, cuando hacemos ensayos clínicos, los pacientes tienen que ser cuidadosamente seleccionados. Tiene que haber la misma cantidad de hombres y de mujeres en el control y en el grupo en el cual voy a trabajar y voy a aplicar la droga. Tienen que tener el mismo promedio de edad. Tienen que tener, no sé, las condiciones nutricionales similares, ¿no? El mismo índice de masa corporal. ¿Por qué? Porque voy a ir sacando todas las variables, que sea muy uniforme en mi población, de tal manera que si yo voy a aplicar una variable, lo que vaya yo a medir va a ser el resultado de la aplicación de esa variable. En este caso, la dosis del medicamento, ¿no? Por eso es que es importante en estudios cuantitativos tener la menor cantidad de variables y estas variables que sean cuidadosamente seleccionadas, pero muy importante seleccionar la población que sea muy homogénea, muy homogénea, hasta el punto que sacrifiquemos un poco la cantidad de muestra. Se puede ser que yo voy a trabajar con lupus eritematoso y mujeres embarazadas y solamente he encontrado 10 casos en toda Bolivia, pues solo con los 10. Si de los 10 solamente he podido encontrar a 8, solo con los 8. ¿Por qué? Porque yo realmente voy a ver que el problema fue el lupus y no otra cosa más. Ok, ¿alguna otra cosa más? Perfecto, qué bien. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Yo les quedo muy agradecidos por permitirme exponer, agradecidos también con Albocem, que, que me permite, ¿no?, brindar un poquito del conocimiento para ustedes y para que luego tengan el camino más fácil para poder realizar ciencia, que es el objetivo final. Bueno, licenciada, como usted ya lo dijo, nosotros estamos complacidos de contar con usted. Esperamos en posteriores ponencias también contar con su presencia. Agradecerle nuevamente y yo creo que eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes y ya saben las normas para recibir su certificado. Ok, muchas gracias. Yo me despido. Gracias, hasta Hasta luego. luego.